Un bendecido y feliz día para todos. Bienvenidos a Inspiraciones Divinas. Imagina por un momento cómo sería vivir una vida completamente dirigida por el plan perfecto de Dios. No es un camino fácil, no es una vida que todos puedan experimentar. Los elegidos de Dios viven una realidad única, especial, llena de desafíos, pero también de bendiciones que son incomparables. Y no estoy hablando solo de aquellas bendiciones materiales que muchas veces asociamos con el éxito. Estoy hablando de algo mucho más profundo, la paz en medio de la tormenta, la fortaleza que surge cuando todo parece caerse a pedazos, y la certeza de que, aunque todo falle, Dios nunca te falla. ¿Quiénes son estos elegidos de los que tanto se habla en la Biblia? La palabra de Dios nos muestra que no se trata de ser perfectos ni de tener vidas sin problemas. Al contrario, los elegidos son aquellos que han sido escogidos para vivir una vida que muchas veces está llena de pruebas, de purificación, pero también de una cercanía divina que pocos pueden experimentar. Ser un elegido de Dios significa caminar bajo su sombra, pero también significa pasar por el fuego para ser refinado como el oro. Hay cosas que solo ellos pueden entender, porque son experiencias que van más allá de lo visible, experiencias que marcan el alma y transforman el corazón. En este video vamos a descubrir 5 cosas que solo los elegidos de Dios pueden vivir. Y mientras exploramos estas verdades, nos apoyaremos en la Escritura, porque es allí donde encontramos las promesas, las advertencias y las revelaciones que Dios ha dejado para sus hijos. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo saber si eres uno de esos elegidos, o si simplemente quieres entender mejor lo que significa caminar con Dios de una manera profunda, este es tu lugar. Dios tiene un plan increíble para cada uno de sus hijos, pero los elegidos viven ciertas cosas que los hacen diferentes. No se trata de que sean mejores que otros, sino que han sido llamados para propósitos específicos. A lo largo de la historia bíblica, hemos visto cómo personajes como Abraham, Moisés, David y hasta el mismo apóstol Pablo enfrentaron pruebas extraordinarias, pero también recibieron bendiciones inigualables. Fueron elegidos para cumplir un propósito, y ese llamado cambió completamente el rumbo de sus vidas. En este viaje que estamos a punto de comenzar, descubrirás que ser uno de los elegidos de Dios no es solo una bendición, sino también una gran responsabilidad. Y a través de estas 5 cosas, entenderemos cómo Dios moldea, protege y guía a aquellos que Él ha elegido para ser sus representantes en la tierra. Primera cosa que solo viven los elegidos de Dios: la purificación a través del fuego. Cuando hablamos de los elegidos de Dios, no podemos ignorar que una de las primeras cosas que enfrentan es el proceso de purificación. Y no estamos hablando de un proceso sencillo o cómodo. Estamos hablando de un fuego que quema, pero no destruye. Ese fuego es lo que Dios usa para moldear el carácter, para eliminar las impurezas, esas cosas que no permiten que alcances el propósito divino para tu vida. La Biblia está llena de referencias a este proceso de purificación. En Zacarías 13:9, Dios dice: «Los meteré en el fuego, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre, y yo los escucharé. Diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios». Esa metáfora es clave para entender cómo Dios trabaja en la vida de los que Él ha elegido. El fuego de Dios no es como el fuego común que destruye. Es un fuego que purifica, que transforma. Piensa en el oro. El oro, cuando sale de la tierra, no está en su forma más pura. Está mezclado con otras impurezas, con otros minerales que no le permiten brillar. Pero cuando el oro pasa por el fuego, todo lo que no es oro se desvanece. Solo queda lo puro, lo valioso. Asimismo es con nosotros.
Dios nos toma en nuestro estado original, llenos de fallas, de inseguridades, de miedos, pero Él tiene un plan. Él sabe que dentro de nosotros hay algo valioso, algo que brilla, pero para que esa luz salga, necesitamos pasar por ese fuego de purificación. Y sí, muchas veces ese fuego toma la forma de pruebas, de dificultades que parecen no tener fin. A veces es una pérdida, un fracaso, una traición, pero es en medio de esas situaciones que Dios está trabajando. Es como si Él estuviera diciendo: sé que esto es doloroso, sé que no lo entiendes ahora, pero confía en mí porque estoy refinando tu vida para algo mayor. Mira a personajes como José, por ejemplo, vendido por sus hermanos, acusado falsamente, encarcelado sin razón. ¿Te imaginas lo que él debió haber sentido? A simple vista, su vida parecía estar en un constante declive. Sin embargo, todo eso formaba parte de su purificación. Dios estaba quitando de él lo que no necesitaba para llevarlo al lugar donde realmente brillaría, como segundo al mando en Egipto. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios, en su sabiduría, permite que pasemos por situaciones que, en el momento, no comprendemos. Pero al final, cuando miramos hacia atrás, podemos ver cómo esas pruebas fueron necesarias para hacernos más fuertes, más fieles y más cercanos a Él. A veces podemos preguntarnos por qué las pruebas son tan duras para los elegidos. Pero hay una respuesta clara en 1 de Pedro 1, 6 a 7. Por esta razón, están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchos problemas y dificultades. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Su calidad debe ser probada por el fuego. La confianza en Dios, al ser puesta a prueba, debe resultar más preciosa que el oro, el cual se destruye. Segunda cosa que solo viven los elegidos de Dios: la guía divina en momentos de confusión. ¿Alguna vez has sentido que estás caminando en medio de la neblina sin saber hacia dónde ir? Eso es algo que todos hemos experimentado, momentos de confusión, de incertidumbre, pero hay algo especial que los elegidos de Dios experimentan de una manera única: la guía divina. Y no hablo de simples señales o intuiciones. Hablo de esa voz interna, de esa dirección clara que solo puede venir de Dios cuando todo parece estar perdido. En Proverbios 3, 5 a 6 se nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo encapsula perfectamente cómo funciona la guía divina. No siempre vemos el camino completo, no siempre sabemos qué decisión es la correcta, pero cuando confiamos en Dios, Él se encarga de guiar nuestros pasos, de enderezar nuestras veredas, incluso en los momentos más oscuros. Los elegidos de Dios experimentan esta guía de una manera que muchas veces parece sobrenatural. No es que nunca se equivoquen, no es que siempre sepan lo que tienen que hacer, pero hay una certeza interna, un tipo de dirección que viene del Espíritu Santo. Es como una brújula espiritual que los lleva por el camino correcto, aunque el panorama no tenga sentido. Miremos a Moisés, por ejemplo. Guiar a todo un pueblo a través del desierto no era tarea fácil. De hecho, en lo natural, era una misión imposible. Estaba constantemente enfrentando desafíos: la falta de agua, las quejas del pueblo, los enemigos que los rodeaban. Sin embargo, Dios siempre estuvo allí, guiando cada paso. En Éxodo 13:21 dice: y el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Imagínate lo que sería tener una columna de nube y fuego literalmente guiando tu camino. Pero, aunque hoy no vemos columnas de fuego,
Esa misma presencia de Dios sigue guiando a sus elegidos, solo que de una forma más interna. Dios habla al corazón, da paz cuando una decisión es la correcta y pone inquietud cuando no lo es. Es ese tipo de guía que no puedes explicar con lógica, pero que sabes que está allí. Quizás estés en una temporada donde no sabes qué hacer, donde todo parece estar nublado y no hay claridad en tu vida. Quiero recordarte algo: si eres uno de los elegidos de Dios, no tienes que temer. Aunque no puedas ver el camino completo, Dios ya lo ha trazado. Él te está guiando incluso cuando no lo sientas o no lo veas claramente. Es como caminar con los ojos vendados, pero tomados de la mano de alguien que conoce el camino a la perfección. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él nos sostiene, nos guía, y aunque no entendamos cada paso, podemos confiar en que Él no nos dejará tropezar. Como dice el Salmo 32:8, yo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es increíble pensar que los ojos de Dios están puestos sobre ti, guiando cada uno de tus movimientos, incluso en los momentos más difíciles. Y no es algo que todos experimentan, es una promesa reservada para los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que han sido llamados por Él. Tercera cosa que solo viven los elegidos de Dios: la paz sobrenatural en medio del caos. Hablemos de algo que es tan difícil de entender en este mundo lleno de ruido: la paz. No cualquier paz. No la paz que viene de estar en un lugar tranquilo o de no tener problemas, sino una paz sobrenatural. Esa paz que los elegidos de Dios experimentan aun cuando todo a su alrededor parece estar colapsando. Y esto es algo que realmente los distingue. No importa cuán fuerte sea la tormenta, dentro de ellos hay una calma que el mundo no puede entender ni replicar. Jesús lo dejó muy claro en Juan 14:27, cuando dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Este versículo es clave para entender que la paz que Dios nos ofrece es algo completamente diferente a lo que el mundo ofrece. El mundo te ofrece paz cuando todo está bien, cuando no hay problemas, cuando tienes lo que necesitas. Pero la paz de Dios va mucho más allá. Es una paz que trasciende las circunstancias, que está presente en los momentos más oscuros y caóticos. Esa es una de las cosas más poderosas que solo los elegidos de Dios pueden experimentar. Es esa paz que te hace decir: no entiendo lo que está pasando, no tengo todas las respuestas, pero confío en que Dios está en control. Es como caminar en medio de una tormenta y, a pesar del viento y las olas, sentir que dentro de ti hay una calma que no puedes explicar. Esa calma viene directamente del Espíritu Santo. Es un regalo divino, una señal de que Dios está con nosotros, incluso cuando el mundo parece derrumbarse. Miremos el ejemplo de Jesús en la tormenta. En Marcos 4:37-39, los discípulos estaban en un bote en medio de una tormenta furiosa y el agua comenzaba a entrar. Estaban aterrados, pensando que iban a morir, pero mientras ellos se desesperaban, ¿dónde estaba Jesús? Durmiendo en medio de la tormenta. Imagínate tener esa clase de paz, una paz tan profunda que no te alteras ni ante el caos más extremo. Los discípulos lo despertaron, gritando por ayuda, y Jesús simplemente se levantó, calmó la tormenta y les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Esto es lo que los elegidos de Dios viven. No significa que no enfrentarán tormentas. Las tormentas vendrán, a veces en forma de problemas financieros, crisis familiares, enfermedades o situaciones que parecen imposibles de resolver. Pero en medio de todo eso, hay una paz que permanece. Es como si Dios dijera: no te preocupes, yo estoy en el bote contigo. Aunque las olas sean grandes, no vas a hundirte.
Filipenses 4:6-7 también nos da una clave para experimentar esta paz. Dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuarta cosa que solo viven los elegidos de Dios: la fuerza sobrehumana para enfrentar pruebas imposibles. Hablemos de algo que realmente marca la vida de los elegidos de Dios. Esa fuerza interior que parece casi sobrenatural cuando las pruebas se vuelven imposibles. Es una fuerza que no proviene del simple deseo de seguir adelante, sino directamente de Dios, y solo aquellos que están bajo su amparo pueden entenderla completamente. Cuando las circunstancias deberían derribarte, cuando ya no hay fuerzas humanas suficientes para continuar, es allí donde Dios se manifiesta y te da una fortaleza que desafía la lógica. Isaías 40, 29-31 lo explica de manera tan clara y poderosa. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los hombres jóvenes tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este pasaje refleja perfectamente esa energía divina que Dios otorga a sus elegidos cuando sienten que ya no pueden más. Es como si, en tus momentos de mayor debilidad, Dios dijera: no te preocupes, déjamelo a mí. A lo largo de la Biblia vemos numerosos ejemplos de esta fortaleza divina manifestada en hombres y mujeres que, humanamente hablando, no habrían tenido ninguna oportunidad. Pensemos en David enfrentándose a Goliat, un joven pastor con una simple honda, enfrentándose al gigante más temido del ejército filisteo. Todos sabían que, en términos humanos, David no tenía ninguna oportunidad, pero la fuerza de Dios estaba con él. No fue solo la habilidad de David lo que derrotó a Goliat, fue el poder de Dios que lo respaldaba. Asimismo, los elegidos de Dios experimentan esta fuerza en los momentos más críticos de sus vidas. Cuando parece que todo está en contra, cuando el gigante en tu vida es demasiado grande para enfrentarlo por ti mismo, es ahí donde Dios interviene. Y la belleza de esto es que no se trata de una fuerza física en sí misma, sino de una fuerza espiritual, emocional y mental que te permite mantenerte firme, incluso cuando todo te empuja a rendirte. Un ejemplo claro de esto lo vemos en el apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, 9-10, Pablo habla de una debilidad en su vida, algo que él describe como un aguijón en la carne. Oró varias veces pidiéndole a Dios que se lo quitara, pero en lugar de eso, Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego Pablo agrega: por tanto me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es en nuestra debilidad donde Dios se glorifica más. Cuando ya no puedes depender de tu propia fuerza, cuando ya agotaste todos tus recursos, es en ese momento cuando Dios te dice: ahora es mi turno. Y es increíble cómo los elegidos de Dios viven esto una y otra vez. Cuando el mundo te diría que renuncies, que ya no hay más que hacer, los hijos de Dios encuentran una fuerza renovada que solo puede venir de lo alto. Quinta cosa que solo viven los elegidos de Dios: el propósito divino revelado en el tiempo perfecto. Llegamos a una de las cosas más misteriosas y a la vez más emocionantes que solo los elegidos de Dios experimentan: la revelación del propósito divino. Todos nos preguntamos en algún momento de nuestras vidas: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Pero para los elegidos de Dios, ese propósito no es un misterio eterno. Aunque pueda parecer oculto durante un tiempo, Dios tiene un plan específico y lo revela en su tiempo perfecto.
No es inmediato, ni siempre claro desde el principio, pero es inquebrantable y más poderoso de lo que podemos imaginar. La Biblia nos enseña que todo lo que Dios hace tiene un propósito. En Jeremías 29:11 encontramos esa promesa tan conocida y reconfortante. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto nos muestra que aunque no veamos el panorama completo, Dios ya ha trazado un plan, un propósito lleno de paz y esperanza para cada uno de nosotros. Pero aquí está el detalle clave. Ese propósito no se revela de inmediato. Dios lo va mostrando poco a poco, conforme avanzamos en fe. Miremos la vida de José, uno de los mejores ejemplos de cómo Dios revela su propósito en su tiempo perfecto. Al principio de su historia, José tuvo sueños que insinuaban que un día llegaría a ser alguien importante, pero no entendía cómo. Luego lo vendieron como esclavo, fue encarcelado injustamente y todo parecía estar en su contra. Durante años, su vida no reflejaba en lo más mínimo el propósito glorioso que Dios tenía para él. Pero Dios estaba trabajando detrás de escena, y en el momento adecuado, Dios reveló su propósito. José no solo fue liberado de la prisión, sino que fue elevado a la posición de segundo al mando en todo Egipto. Ese es el patrón que vemos en la vida de los elegidos de Dios. El propósito se revela cuando Dios lo considera perfecto. A veces, puede parecer que estamos caminando a ciegas, sin una dirección clara. A veces, enfrentamos pruebas que parecen contradecir el destino que creemos tener. Pero en esos momentos es cuando la fe juega un papel crucial. Como dice el Salmo 37:23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cada paso que damos, cada obstáculo que enfrentamos, está siendo dirigido por Dios para llevarnos a cumplir ese propósito divino. Otra figura bíblica que ejemplifica esto es Moisés. Él sabía desde joven que Dios tenía algo grande para él, que estaba destinado a liberar a su pueblo. Sin embargo, pasó 40 años en el desierto como pastor de ovejas antes de que Dios lo llamara a liderar a los israelitas fuera de Egipto. 40 años. A veces nos desesperamos si no vemos resultados en una semana, un mes o un año. Pero los tiempos de Dios no son los nuestros. Él se asegura de que estemos preparados antes de revelarnos su propósito de manera completa.